desde el ojo hasta el papel, y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí, me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a seguir comentando sobre modelos epidemiológicos en autómatas celulares y en esta ocasión vamos a hablar del autómata de Greenberg-Hastings. Para eso vamos a hacer primero una este, aclaración rápida sobre sistemas excitables y luego vamos a ir poco a poco construyendo este modelo que puede ser, eh, o sea, más generalmente es un modelo de un sistema excitable usando autómatas celulares, ¿no? Es un modelo en autómatas celulares que exhibe excitabilidad. Pero nosotros lo vamos a estar interpretando como una situación epidemiológica. Eh, Entonces, hacia allá vamos. Vamos a dar algunas herramientas para la interpretación y un resultadito al final sobre precisamente cuándo vamos a tener un brote epidémico, ¿no? El equivalente a este juego que hacíamos con el R0. Ahora, lo que vamos a hacer, eso lo vamos a hacer en el pizarrón. Y eh, eso lo haremos en el pizarrón. Y a continuación lo que vamos a hacer es ver un par de ejemplos ya en el contexto, o un ejemplo más bien, en el contexto epidemiológico. Y vamos a regresar al otro ejemplo del NetLogo, ahora con la parte espacial, ¿no? Ok, bien. Eh, bueno, entonces vamos a continuar, vamos un rato al pizarrón y seguimos. Ok, entonces vamos a hablar un poco sobre sistemas excitables y qué tiene que ver eso con el autómata de Greenberg-Hastings o el modelo de Greenberg-Hastings. Eh, entonces, cuando hablamos de sistemas excitables, estamos pensando en cierto tipo de dinámica que podemos eh, decir que ocurre en tres etapas, ¿no? Eh, o que tiene tres estados generales, ¿no? Un estado quiescente, que podemos interpretarlo como listo para ser excitado. Luego a este le sigue un estado excitado. Y esto es excitado por algún estímulo externo. Y el otro es estado refractario.
no puede ser excitado, ¿no? Es decir, sí puede seguir existiendo el estímulo externo, pero el estímulo externo no va a provocar un estado, no va a provocar que regrese a la excitación. Entonces, la dinámica es que estando en estado quiescente, pasa al estado excitado vía un estímulo externo, y ese estímulo externo, una vez que pasa el estado de excitación, regresa a un estado refractario durante cierto tiempo característico, ¿no? Luego del cual vuelve a estar en un estado listo para ser excitado, ¿no? Entonces, ejemplos de sistemas excitables, eh, un incendio, ¿no? Un incendio forestal. Eh, ¿Qué es lo que se va a excitar? El bosque, ¿no? ¿Cuál es el estímulo externo? En este caso, el fuego, ¿no? Entonces el estado quiescente, pues es el estado normal del árbol, listo para ser quemado, ¿no? Entra el estímulo externo y pues una vez que consume todo lo que va a consumir, ya no puede volverse a quemar y ya no hay más material, ¿no? Ese es un ejemplo. Y el otro ejemplo justamente es una enfermedad, ¿no? El estado sano susceptible lo vamos a interpretar como listo para enfermarse, ¿no? Listo para infectarse. Quiescente. Luego nuestra cajita de infectados o nuestra colección de cajitas de estados infecciosos, eh, es el estado excitado, y la cajita de removidos, que pueden ser este, em, recuperados con inmunidad o sin inmunidad o con inmunidad temporal, son el estado refractario, ¿no? Esa es un poco la idea de los estados excitados. Eh, Hay un montón de ejemplos de excitabilidad. Las neuronas son sistemas excitables, o podemos interpretarlos como sistemas excitables. Eh, Algunos comportamientos sociales los podemos interpretar como sistemas excitables. eh, y bueno, entonces ahí hay un buen este, un tema para quedarse un rato. Y dependiendo de cómo pasen las cosas el siguiente semestre, podríamos dar la continuación de este curso y abordaríamos un, un, este, al menos uno de los temas sería sistemas excitables en biología, ¿no? De momento pensemos en el sistema excitable que nos interesa, que son sistema epidémico, ¿no? Entonces, quedémonos pensando en esta parte. Entonces, vamos en general, a plantear un modelo en autómatas celulares que corresponda con esta dinámica, ¿no? Se necesitan un poco más de cosas, ¿no? Pero en general, eh, este, pensemos que nos basta tener un estado quiescente, un estado excitado,
y un estado refractario, ¿no? Entonces, pensémoslo así, tenemos nuestro conjunto de estados, pues va a ser el quiescente, que siempre lo ponemos como cero, el activo, que en nuestro caso va a ser excitado, y otro activo más, que va a ser el estado refractario, ¿no? Eh, entonces, cero, uno y 2. ¿Cómo va a ser la regla? Ah, bueno, la vecindad va a ser de Moore. Eh, la latiz va a ser cuadrada, celda cuadrada, con condiciones de frontera periódica. Entonces, aquí fíjense que de lo que habíamos platicado la vez pasada, tenemos un autómata totalista, porque tenemos un estado quiescente, eh, pero este ya no es binario, ¿no? Este es de al menos tres estados, ¿no? Este es el que nosotros vamos a perseguir. Ahora pensemos un poco más general. Pensemos en que hay eh, un solo estado quiescente, ¿no? Luego vamos a tener, eh, déjenme ver las letras que estoy usando acá, ajá. Vamos a tener no uno, sino A estados excitados, ¿no? Y luego vamos a tener no uno, sino G estados refractarios. Esto lo podemos interpretar como que, y así vamos a hacer la regla, vamos a interpretarlo como de cero pasa a 1 y luego va a estar hasta A pasos de tiempo en estado excitado, es decir, enfermo, infeccioso, y luego va a pasar a estar en G, estados refractarios, recuperado con inmunidad temporal, ¿no? Esa es un poco la idea que vamos a perseguir. La temporalidad de esto pues, va a depender de qué tan grande sea la G, ¿no? Si la G es únicamente 1, o si la G es 0, eh, si la G es 1, entonces inmediatamente pasa a ser listo para infectarse, ¿no? Y la G no puede ser 0, ¿no? La A y la G son mayores que 0. Esa es la única regla. Y la regla este, de transición de estado, la F de la celda I con su vecindad este, de Moore, va a ser que esto va a estar en estado 1 si eh, vamos a ponerle Z de I T, eh, no, de I, y esto al tiempo T, ¿no?
Va a ser uno si la f en el tiempo t menos 1 de la i con su vecindad eh, es cero y los vecinos, o bueno, hay un parámetro sigma que es mayor o igual que 1. Ahorita vemos quién es esta sigma. Va a ser z, no z, f, f de t menos 1 y b más 1 si eh, la f de t menos 1 y b es mayor que 0 y f de t, o lo podemos poner ahí. El estado anterior es mayor que 0, pero es menor que el máximo que se puede esperar, ¿no? Y va a ser 0 si f de t menos 1 en b alcanza el máximo, ¿no? O en otro caso, si quiere. Este, dejémosle en otro caso para que incluyamos el caso donde esa sigma es 0, ¿no? Ahora, ¿quién es esa sigma? Las sigmas son la suma sobre los vecinos de i, tales que la f de t menos 1 de j, ¿no? Donde j son los vecinos de la i, eh, así, ¿no? Entonces, si tenemos que ninguno de los vecinos está infectado, entonces todas estas ft menos 1 de j son 0 y esta suma va a ser 0. Pero si hay un vecino infectado, entonces esta sigma va a ser mayor o igual que 1. Ok, ok. Entonces, esta es un poco la regla, ¿no? Igual, ¿no? Podemos interpretar estos estados excitados como infecciosos o, y estos como removidos, ¿no? Susceptibles, ¿no? Ahora, fíjense que eh, podemos interpretarlo de dos formas. O bien esto representa tiempos, ¿no? Tiempos que permanece en estado infeccioso, tiempo que permanece el individuo en estado refractario, estado removido, recuperado, inmune, ¿no? O como lo vayamos a interpretar, pero lo podemos interpretar directamente como tiempo. Eh, pero también podemos interpretarlo como estadios de enfermedad, ¿no? Como la dinámica infecciosa. Entonces, tiene esa riqueza, este problema de automata celular, este modelo de automata celular, ¿no? Ahora, eh, este, esta idea con la E, con la B, con las celdas cuadradas, etcétera, y esta sigma, es lo que se llama el modelo o el autómata de Greenberg-Hastings. Greenberg y Hastings me parece que originalmente perseguían
el simular tejido cardíaco como sistema ejecutable, ¿no? Este, les voy a mandar el artículo de Greenberg y Hastings, creo que me parece que son dos, pero les mando al menos uno. Y bueno, eh, también pues en el camino se dieron cuenta de que esto puede interpretarse como un sistema epidemiológico. Ok, ahora vamos a pensar en el caso en que tenemos más de dos estados, ¿no? Vamos a ver el Greenberg Hastings de tres estados en el Python, pero por el momento pensemos en uno, en el caso en que tenemos este A más B mayor o igual que 3. Y A y G pues mayores o iguales que 1, ¿no? Ok, ahora podemos podemos acomodar los posibles estados en un círculo, ¿no? Es decir, podemos pensar en el siguiente esquema. Este es el estado quiescente, ¿no? Hagámosle, ajá, ese va a ser cerrado. Luego, de estar quiescente, si cambia de estado, únicamente puede cambiar hacia el estado uno, ¿no? El estado uno vamos a pintarlo así vacío y va a ser de allí hasta la A. Por acá está la A. Van a ser los estados activos del sistema. Y luego por acá vamos a empezar a pintar los primeros refractarios con un tachecito. Más uno. Y pintamos el A más 2. Y por acá antes de regresar está el A más G. Hasta que regrese, ¿no? Entonces podemos imaginarnos que esto está en que podemos identificar los estados con puntos en el círculo, eh, es decir, eh, eh, un posible estado en el conjunto de estados lo vamos a identificar con quién, con E a la 2 pi k sobre A más G más 1. Esta parte de aquí, I, ¿no? Entonces es un punto en el círculo unitario, ¿no? Acá me falta una vez. I, K, A más G más 1, ¿no? Y vamos a pintarlo así, K sobre A más G, ¿no? Entonces, el argumento pues es esta cosa de acá, y pues tiene que ver con el estado que tenemos, ¿no? Ok,
Pues, ¿para qué nos serviría tener esta representación? Pues resulta que podemos definir una distancia entre los estados, ¿no? Entonces, em, decimos que la distancia entre M y N, dos estados, eh, se define de la siguiente manera. Este es el mínimo del módulo de M menos N, A más P más 1 menos el módulo de M menos N, ¿no? Es decir, si yo tengo dos estados por acá, es el mínimo entre los dos arcos que se forman en el círculo unitario. Y definimos la distancia de consigno como nada más la distancia si el arco MAN está orientado este, de forma antihoraria, o menos la distancia en otro caso, ¿no? Entonces tenemos una forma de medir e incluso sin nada, ¿no? Ahora vamos a llamarle, o sea, podemos ya con una distancia y con esta idea métrica de los estados, podemos hablar de una especie de arreglo topológico este, en la dinámica. Digo, ya tenemos cierta topología en el modelo, ¿no? Tenemos vecindades, etcétera. Vamos a definir de alguna forma una especie de continuidad entre los estados, en la transición de los estados. Y entonces, vamos a llamarle ciclo, vamos a decir que un ciclo en el modelo de Greenberg-Hastings eh, es una tupla x1 xn más 1 es una tupla de celdas, ¿no? Tal es que xn más 1 es igual a x1 y x y más 1 está en la vecindad de la x y para i desde 1 hasta n. Entonces, la vecindad agujereada, ¿no? Que sean distintos de la XY. Y entonces, son vecinos, que pueden ser vecinos de los vecinos. eh, pero ordenados de tal forma que en algún momento acabamos con la celda original, ¿no? Y vamos a decir que uno de estos ciclos es continuo al tiempo t si la distancia
de ZX de, perdón, F T de X y con su vecindad a la Ft de el xy más 1 con su propia vecindad es menor o igual que A para todas las i's menores o iguales que n. Y la otra cosa es que el número de vueltas WTC de un ciclo continuo es WTDC igual a 1 sobre A más G más 1 por la suma desde que I es 1 hasta N de la distancia con signo del F de T de XY, nomás le voy a poner así XY, ya sabemos que también depende de la vecindad, y F de FT de XY más 1. El XY más 1 sí es vecino de XY, ¿no? Entonces, eh, aunque su estado no depende de la vecindad de XY, pero sí son vecinos, entonces puede estar correlacionado en cierto grado, ¿no? Ok. Y el resultado importante de esto, eh, voy a quitar este pedazo de acá. El resultado importante de este pedazo es que eh, en un autómata, en un modelo de Greenberg-Hastings, eh, con A más G mayor o igual que 3, ¿no? Con más de 3 estados, y 1 menor o igual que A, menor o igual que A más G sobre 2, A y G mayores o iguales que 1, una configuración, es decir, con unos estados iniciales con soporte finito, es persistente si y solo si existe un tiempo t prima mayor o igual que 0 en el cual hallamos un ciclo continuo C tal que el número de vueltas para el tiempo t prima en C no se anula. Y en ese caso vamos a tener este, un brote epidémico. Fíjense que aquí ya no depende de la cantidad de celdas que tenemos infectadas al principio. Pero también estamos pensando que dado un vecino infectado, pues es probable que te infecte. Cierta probabilidad, pero es probable que te infecte. Eh, y si hallamos un ciclo persistente, entonces vamos a tener este, un sistema que
regresa al estado refractario, pero sigue habiendo este estímulo de algunas celdas vecinas que son, que están en estado infectado, ¿no? Y, ok. Entonces, vamos unos momentos a la computadora para ver un ejemplo de la implementación de este autómata de Greenberg-Hastings y hacer unos comentarios finales, ¿no? Vámonos a la computadora. Ok. Entonces, el Sayama tiene unos ejemplos, un par de ejemplos, ¿no? de sistemas excitables con el autómata de Greenberg-Hastings, y en NetLogo vienen otros ejemplos. Entonces vamos a ver los dos. Y continuamos, ¿no? Entonces acá estamos ya en el Python. Eh, Vamos a buscar el autómata de Greenberg-Hastings. Vamos a dejar un poco de lado el NetLogo por el momento. Ajá. Y vamos a buscar el que se llama. Ahorita vemos este de medios excitables. Vamos a hacer un comentario al respecto. Entonces vamos a ver este que se llama host pathogen. Host pathogen. Que lo que vamos a tener es un Greenberg-Hastings de tres estados. Vamos a abrir una terminal para correrlo. Entonces, vámonos a donde estábamos. Ok. Uh, Ahí está, ¿no? Entonces tenemos unas celdas pintadas de rojo, que son las celdas que están en estado excitado, las celdas verdes que están en estado listo para excitarse, y va a haber unas celdas azules que son las que corresponden al estado refractario. Y se empieza a ver de esa forma. Hay un montón de infectados, luego se recuperan y no pasó más nada, ¿no? Ahí. Eh, entonces vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Tenemos como siempre el tamaño de la retícula, que es de 100%, la probabilidad inicial de estar infectado y la tasa de infección y la tasa de recuperación, ¿no? Y fíjense en el orden de magnitud entre una y otra. Eh, Esto es lo mismo de siempre, ¿no? Nada más que perdón, el estado init es el estado 2 que corresponde a un estado refractario, ¿no? Y el estado azul va a ser el estado infectado.
eh, el estado verde. El estado azul va a ser el estado listo para infectarse, ¿no? Y lo único que va a hacer esto es que los vecinos se fija en la probabilidad de recuperación, y si estaba en estado cero pasa a 1 y el 1 pasa a 2 si le va mal con la tasa de infección. Y los colores es este jet, que el cero corresponde al este 1, el 2 corresponde al rojo, perdón, el verde corresponde al 1, el rojo corresponde al 2 y el cero corresponde al azul. Este, y ahí está. Ahora, ¿qué tal que esto fuera más pequeño y esto fuera un poco más grande? Entonces, vamos a ver nada más cómo se vería eh, nuestra simulación. Ahí está más, son más que están en estado rojo y están, todos se infectan, pero tardan mucho en recuperarse. Empiezan a recuperar poco a poco. Ese sí es un brote epidémico. Ahora, ¿qué pasa con un autómata de estos con más de tres estados? Le voy a dejar aquí. Eh, Entonces, si tenemos más de tres estados, estamos hablando de uno como este. Este es un autómata que simula un medio excitable con, vamos a ponerle con seis estados. Seis estados y la probabilidad de estar en estado excitado es 0.02. No, en estado refractario, el último estado refractario 0.02 y los demás están en estado quiescente. Estos los vamos a pintar con colores rojos y el resto es lo mismo, ¿no? Si estás en estado cero, te vas al que sigue. Si tus vecinos pues, tienen el estado tal, y si estás en el último, te vas al cero. Ok, entonces ahí tenemos este, con colores rojos. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, si tenemos más estados, vamos a tener este tipo de patrones que, si se fijan, por ahí van a empezar a salir unas especies de espirales cuadraditas, ¿no? Esas espirales son las que Pedro Miramontes y Faustino Sánchez Garduño llaman ondas chocorrol. Estas ondas en espiral eh, pues son patrones emergentes que aparecen en sistemas excitables, ¿no? Generalmente. Si seguimos interpretando estos autómatas como, como tiempos, ¿no? de infección, el rojo corresponde el rojo más fuerte, pues corresponde a ya estar perdiendo la inmunidad, y vamos viendo estos patrones de contagio, ¿no? Entonces los rojos más tenues, los anaranjados, corresponden a estadios, de los primeros estadios de la enfermedad, y las zonas blancas
a este, regiones donde hay más susceptibles, ¿no? Y es una epidemia persistente. Siempre hay infectados. Ok. Ahora, ¿se acuerdan que en NetLogo habíamos visto o teníamos este teníamos este ya lo perdí. Ahí está. Teníamos un modelo que tenía redes, tenía este entonces era un modelo epidemiológico y podíamos interpretar ahí las redes, unos agentes móviles y también eh, no, este era de puras redes. Mm, vamos a la biblioteca de modelos. Y entonces vamos ahora a interpretar este, esta parte con eh, también con autómatas celulares. Que ahora resulta que no lo hallo. No sé de lo que teníamos. Este se llama predoctor. Y ajá, podemos ponerle esta variable ambiental y podemos revisar en el código rápidamente nada más. Eh, donde dice si la variable es ambiental, acá esta parte, ¿no? Los parches también pueden estar infectados o no. Y al principio en el setup, pues le pedimos que no estén infectados. Y luego en la infección, si la variable es ambiental, los parches van a infectarse. Es decir, si un infectado está en un parche, entonces ese parche ya quedó infectado. Eh,
aquí esta parte. Y la otra, el color, ¿no? Si el parche está infectado va a ser amarillo y si no va a estar negro. Y ya, es todo lo que hay que ver esta parte. Bueno, y hay un tiempo de decaimiento de la enfermedad, ¿no? Entonces, este, los individuos se van a ir moviendo e infectan las, los parches por donde pasan y eso puede infectar a los otros individuos, ¿no? Aquí hay únicamente 3 individuos infectados y si lo movemos uno, se va construyendo esa región de gentes infectadas y se detiene cuando todas las personas fueron infectadas, ¿no? Si tenemos más personas, esto tendría que terminar más rápido, ¿no? Eh, y con menos personas podría haber más posibilidades de más cosas. Esto también tenemos que la enfermedad decae en 10 tics, en 10 pasos de tiempo, pero si decae en 2, bueno, ahí ya se infectaron todos. Si decae en 1, ahí está. De todas formas se terminan infectando todos. Llega un momento donde todos pisan algún este, algún lugar infectado y se infectan, ¿no? Y déjenme ver, hay otro ejemplo, pero ese mejor lo vemos cuando estemos en otro tema. Bueno, entonces lo dejamos aquí por hoy y nos vemos en la siguiente sesión. My mama was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk.